también estuvo lo de la hojita que le tocaba a Eric, pero lo hice yo. Eh, Marca en tu calendario la fecha de marzo 17 al 19, se me fue. ¿Sí? Sí, 17 al 19, sí, sí es la gerente de eventos, gracias. Eh, Marca en tu calendario, yo espero, ojalá. Tenemos un retiro, ¿ok? Este retiro no es de esclavo a hijo, es otra cosa. Este retiro se llama metamorfosis, ¿ok? Metamorfosis. Es un retiro diferente. No es de sanidad interior, como es eh, el de esclavo a hijo. Es, es un retiro enfocado. Yo quisiera no dar mucha información, pero sé que debo darla, por lo menos alguna. Es un retiro bastante dinámico. Se van a dar cuenta los que vayamos a estar allí que hay charlas, pero hay dinámicas. Charlas y ejercicios. Y hay equipos de trabajo. Y hay proyectos. Y hay, está dirigido a extraer ciertas verdades de la Escritura y que son aplicables a la vida. Yo estaba tentado a llamarle a este retiro rompe tu techo o algo así. O sea, como queriendo decir, o sea, es hora ya de volar, pero volar para Dios. O sea, realmente yo creo que quizás, ojalá, espero equivocarme con esto, pero yo me pregunto si por lo menos 3/4 partes de los creyentes y el 99% de los no creyentes llegan al último día de sus vidas y a la tumba sin haber cumplido su propósito. Y muchas veces no cumplimos el propósito porque Dios nos dio herramientas para vencer ciertas cosas en la vida, que son los desafíos naturales y normales para cumplir nuestro propósito, pero estamos tan encajonados con temores, con inseguridades. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tú sabes, pero escondido así. Entonces, y no entender que hasta los mismos inconversos se han dado cuenta que pueden, y los cristianos temiendo. Entonces es un retiro dirigido a romper paradigmas, a romper temores, a aprender a volar, a aprender a entender que la escritura, los proverbios están llenos, llenos. ¿Para qué? Mira, yo no enseñaría las cosas que enseño, por ejemplo, fuera de la iglesia, si no estuviera escrito el libro de proverbios. Pero es que eso es una cantera de verdades para la vida, para la vida. Entonces este retiro se llama metamorfosis porque queremos transformar nuestra mente, pero de una manera práctica y real. Y es bien, y es divertido también, ¿ok? Van a aprender mucho. Vale 200,000 pesos. ¿Y por qué tan barato, pastor? Porque siempre nos la buscamos, ¿no? Porque es que el año pasado también costó eso. Entonces, claro, si lo deja para la última quincena, va a costar 225. Así que hasta el 4 de marzo es, ¿verdad? Que vale 200, ¿ok? Yo le aconsejo que haga los arreglos. Y hay becas, pues, o sea, patrocinios. Vamos a buscar, hay personas, por ejemplo, que son 3 en una familia y están luchando financieramente. Y entonces vamos a tratar de estas personas que son muchos. No porque sean muchos, porque hay personas que son muchos pero ganan mucho, ¿ok? Pero que son varios en la familia y que sabemos que se les hace complicado para pues, buscar patrocinio. Mire, siempre, usted quizá no lo sabe, pero hay personas que a veces dicen, estos son mis 200 y aquí hay 200 más, para quien lo necesite. Porque hay personas que pueden y tienen la conciencia y siembran de esa manera aquí. Entonces, de ahí y de las empanadas que vamos a vender al final y todos estos esfuerzos es para tratar de alguna manera solventar a esas familias que se les hace complicado, ¿ok? O puede que sea una sola persona, pero realmente una persona que está desempleada, que ha luchado realmente y que nos consta, pues queremos ayudarles. Nosotros, ustedes saben la filosofía y la mentalidad de nuestra iglesia. Nosotros no queremos que nadie jamás por temas financieros se cohíba de recibir algo que damos. Tiene que pagar algo, quiero que sepa, pero es por principio, no es por... No crea que, ay, me salió gratis, no le va a salir gratis. ¿Por qué? Por principio. Es la forma de medir que a usted realmente le interesa. Normalmente a quien no le interesa, ay, si me lo siembran voy, no lo aprovecha como la persona que pagó por eso. Eso está probado. ¿Sabía eso, no? Así que a usted le va a costar algo y le va a costar un esfuerzo. Quizás su esfuerzo son 50,000 pesos, no sé. O 150, o 120, o 30, no sé. Cada caso es separado. Pero yo quiero animarles. La semana que viene empezamos con la campaña fuerte, porque nos van a quedar 3 semanas solamente luego de eso. Y habíamos
temido si era muy pronto, pero es el único puente que está disponible en esta primera parte del año y queremos que sea puente. Va a ser igual de sábado a lunes, ¿okay? Como hicimos de esclavo a hijo. ¿Cuáles son las fechas? Ok. ¿Lo anotaron? Yo lo anoté aquí, pastor. Bueno, yo espero, ¿okay? Que así sea. Y sí me gustaría una respuesta. Inscripciones. Hoy vamos, las inscripciones fuertes empiezan el próximo domingo, pero hoy ya estamos recibiendo preinscripciones. Y va a ser Valentina, ¿verdad? ¿Dónde está Vale? ¿Está arriba? Está arriba, ok. Valentina Gama va a estar afuera, al lado de la mesa de las empanadas, también tomando inscripciones. Nos sirve. Aún, si usted quiere pagar hoy, fantástico. Olvidé decir algo. Yo dije que hasta el 4 de marzo vale 200, de ahí en adelante 225, a menos que usted, si usted se le hace difícil, pague la mitad y con eso congela el precio. ¿Ok? Si usted dice, está duro porque somos dos, somos mi esposa y yo, pues pague 100 y 100 y ya le costó 200, aunque pague el día antes del retiro. La diferencia, ¿me hice entender? Y eso le da plazo, ¿ok? Y ahorra, practica también, que eso es sabio. Muy bien, ese era mi anuncio. Le di énfasis porque creo que debía hacerlo, porque me gustaría así tener una buena representación de la iglesia ya ese fin de semana. Muy bien, vamos a la enseñanza. Estamos en una serie que se llama, ¿quién recuerda? Como estamos empezando, la gente como medio se le olvida. La otra cuando íbamos por la 15 ya se acordaban. Viviendo bajo autoridad. Hoy es la enseñanza número 5. Viviendo bajo autoridad. Estamos hablando primero de la autoridad de Dios para luego pasar a la autoridad de los hombres, porque cuando hablamos de viviendo bajo autoridad, entendamos que la autoridad es un concepto que está presente en nuestras vidas todo el tiempo. Y hay personas que tienen la noción de que yo puedo vivir bajo la autoridad de Dios, pero no me sujeto a ningún hombre. Y quien hace eso está violentando a Dios, pero no quiero adelantar los temas que vamos a tocar en las próximas enseñanzas. La enseñanza de hoy yo le llamé la obediencia del desobediente. Y van a ver en los próximos minutos por qué le llamamos así. Yo quiero primero retomar, la última vez que hablamos fue hace 15 días. ¿Cuál es la actitud del hombre? El hombre típico, el hombre natural, ante el concepto de autoridad. Decíamos esto, y yo creo que yo vi a mucha gente asintiendo, como que estaban de acuerdo con lo que yo estaba diciendo. Y es que nosotros, los seres humanos, en términos generales, no somos buenos con el concepto de autoridad. No somos buenos. No sé si la imagen le es familiar a alguien. No que conozca a la niña, conoce el gesto. No, ¿verdad? ¿Hay papás de adolescentes aquí? ¿Sí? ¿No? Dicen, no tengo adolescentes, pero conozco el gesto. Porque es lo que expresa, claro, lo que expresa es algo que nos es común a todos de una manera u otra. Y cuando decimos que el ser humano, de manera natural, tiene un problema con el manejo de la autoridad, me refiero a dos aspectos. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos una gestión de autoridad porque estamos en liderazgo. Tú sabes que tú eres líder en tu círculo de influencia, todos lo somos. Todos lo somos. Y eso nos da cierta autoridad. Hay ciertas posiciones que son autoridades delegadas ya, no solamente naturales, cuando uno es gerente, cuando uno es supervisor, cuando uno es jefe, en la iglesia un pastor o un líder, en el gobierno los diferentes ministros, alcaldes, el presidente, gobernadores, etcétera, son posiciones de autoridad. Pero los seres humanos, cuando digo que tenemos problemas con el manejo de la autoridad, es que la tenemos tanto cuando estamos bajo autoridad como cuando estamos en autoridad. Porque qué paradoja, qué contradicción, que cuando estamos en autoridad queremos que todos se sometan y queremos obediencia. ¿O no? O a alguien que está en autoridad le gusta la sublevación y la rebeldía. No, uno quiere obediencia. Pero cuando uno está bajo autoridad, entonces se revela. Entonces, cuando soy el jefe, quiero obediencia, pero cuando soy el subordinado, hago exactamente aquello que no quiero. Esa es la incoherencia de los seres humanos.
Esa es la incoherencia de esta generación. Y el hombre natural, por esa herencia pecaminosa, tiende a ser rebelde y a sublevarse, a ser soberbio. Decíamos que, la ocasión anterior, que hay por lo menos dos fuerzas, dos elementos que son los que por causa y efecto producen esta actitud del hombre. La primera la acabo de decir, su naturaleza pecaminosa. Hay un rebeldito dentro de cada uno de nosotros. ¿Alguien tiene hijos de 1 año? No, pero los tuvo. Ya tienen 20. ¿Han visto? O sea, no sé si se han dado cuenta que la tendencia natural del chiquito es a la rebelión, no es a la obediencia. Cuando tienen que obedecer se tiran al piso y se... Sí, no. Yo les conté alguna vez la historia del niño que el papá le decía, siéntate, que no me siento. Siéntate. Yo me imagino que era un preadolescente, pero no sé, no me acuerdo realmente si dijeron la edad, pero que te sientes. No me quiero sentar. Que te sientes o vas a tener problemas. Y el niño ya no ¡pum! Se sentó. Y el papá le dice, bueno, le dice, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Y es cierto, porque realmente así es que el problema está en el corazón. Eso era obediencia, pero no era sujeción. ¿Recuerdan la diferencia? Y la segunda razón, que es un agravante, son las experiencias en la vida. Hemos sido abusados por personas que estuvieron en autoridad, con tiranía, con dureza, con injusticia, en todos los renglones, porque todos los papás, y la misma Biblia lo dice, nos equivocamos. Dice que nosotros criamos a nuestros hijos como nos pareció. Eso lo que quiere decir que es, pues, en el mejor esfuerzo. Pero ¿qué padre hay entre nosotros que no se equivocó y cometió injusticia con los hijos? Todos. Y con nosotros cometieron injusticias. Lo que sucede es que en algunos casos son más graves dependiendo de la dureza de esos padres o de esos modelos mentales o los mismos traumas que traen ellos desde la niñez, que muchas veces los replican luego en su posición de padres. Pero entonces nuestra relación con representantes de la autoridad, nuestros padres, maestros, el policía, un pastor, un líder cívico, hemos sido marcados por experiencias de injusticia y de tiranía. Y eso es alimento, es abono para esa persona, para ese rebeldito que está dentro de nosotros. Ya que no necesitamos tanta ayuda, viene alguien que está en autoridad y en vez de usar su autoridad correctamente sobre mí, la usó indebidamente, entonces es un agravante. Esas son las dos razones por las que hoy día el ser humano es rebelde. Hay un problema, ¿sabes cuál es el problema? Que la Biblia puede explicar y nosotros podemos explicar la razón de una conducta o de una tendencia, pero las Escrituras nunca la excusan. Cada uno a la hora de la verdad es responsable por sus propias decisiones, por sus propios actos y sus propias reacciones también. Y hacer lo contrario sería mentalidad de víctima. El pastor lo dijo, es que a mi papá me maltrató, es que a mí me abusaron cuando niña o cuando niño. Es que, eso es mentalidad de víctima. Todos tenemos la responsabilidad de superar aquellas cosas que dejaron en nuestra vida. Y tenemos el potencial y tenemos la responsabilidad, el potencial y tenemos la fuerza en Cristo de lograr tantas cosas que de manera natural o normal no hubiéramos podido. Decíamos también la vez pasada, y estoy repasando, que la obediencia del hombre es alta prioridad para Dios. Es alta prioridad. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios se encargó de enviarnos los mensajes aún de manera sigilosa. Los discípulos no le preguntaron a Jesús sobre la autoridad. Le dijeron, enséñanos a orar. Y él dijo, listo, les voy a enseñar cómo se ora. Claro, él estaba sacándoles y presentándoles una maqueta, por si acaso. El Padre Nuestro no es para repetirlo. Pero no puedo repetirlo. Bueno, si quieres hacer como haces con una canción, que te apropias de la letra y además de esa tienes tu oración normal, espontánea tuya, está bien, ok, digamos que sí. Pero si tú repites algo,
Está yendo en contra de la misma enseñanza de Jesús, quien dijo, cuando oréis no uséis vanas repeticiones como aquellos que creen que por su palabrería serán escuchados, sino en su lugar, y ahora viene y les enseña como una maqueta el Padre Nuestro, y le dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Protocolo, digo, hay un poquito más de profundidad ahí, pero no voy a entrar en eso. Protocolo, conexión con Dios, reconocimiento de Dios. Y la primera petición, la primera en el modelo de Jesús fue, venga tu reino. Y ahora define y abunda en eso. Que se haga tu voluntad en la tierra como ya se acostumbra a hacer en los cielos. Por eso dice, venga tu reino. Por eso le llama reino de los cielos. ¿Por qué se llama reino de los cielos? Porque en el cielo todo el mundo obedece a Dios. Y lo que estaba diciendo es que venga ese reino acá a la tierra, que aprendamos a obedecerte. ¿Qué está diciendo? Que los seres humanos reconozcan tu autoridad, que entiendan quién eres y de manera voluntaria se sujeten al Rey de Reyes. Ahora bien, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos creen que en la obediencia hay bendición? ¿Sí? Voy a pedir que hagan como Tatiana. Levanten la mano todos aquellos que creen que en la obediencia hay bendición. Okay. Los que no la levantaron, tranquilo, no es que sean rebeldes, sino perezosos, pero está bien. ¿Cuántos creen que hay beneficios detrás de la obediencia? ¿Sí? ¿Sabe que yo creía eso también y estábamos todos equivocados? Sí, era a ver si yo era el único loco, pues, porque por mucho tiempo yo creí eso. Y no es cierto. La obediencia no produce bendición ni produce beneficios. La obediencia produce consecuencias. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Causa y efecto. Obedece a Dios y hay bendiciones. Pero en Génesis, capítulo 3, versículo 17, Dios le dice al hombre lo siguiente, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Yo no sé si se dan cuenta, pero hay obediencia en los dos casos. En los dos. Es más, el problema de lo que ocurrió en el caso de que acabo de leer del Génesis fue por haber obedecido. Y lo que vino fue maldición, no bendición. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Así que la desobediencia no existe. La desobediencia es obediencia a otro. Todos estamos bajo autoridad. Todos obedecemos. Todos somos obedientes. ¿Sabías eso? Todos somos obedientes. No es un tema de si ser obediente o desobediente. Es un tema de a quién obedezco. Porque la obediencia a uno produce entonces desobediencia a otro. Jesús dijo, nadie puede ¿qué? Servir a dos señores. Porque va a amar a uno y a menospreciar al otro, o amar al segundo y menospreciar al primero. ¿Por qué nadie puede servir a dos señores? Porque es imposible obedecer dos órdenes que son contrarias y que son opuestas. Fíjate en el pasaje ese, volviendo a Génesis 3, dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Así que marido, pilas, no obedezcas a tu mujer. Ustedes saben que eso es un chiste, ¿no? Ustedes saben que Dios le dijo a Abraham, escucha a tu esposa que te está hablando sabiduría. Escucha, yo creo en escuchar a la esposa, pero perdónenme esposas, no siempre obedezco a mi esposa.
Yo siempre la escucho, siempre. Y ella es tan inteligente y tan hábil que 9 de cada 10 veces tengo que con humildad decir, tienes razón, vamos a hacer eso. Pero 1 de cada 10 le digo, no. Y ella se enoja, pero de malas. Ese es uno de los problemas, que uno la corrompe, tú sabes, escuchándola mucho. Y después cuando uno dice, no, ay, tú nunca escuchas. Fíjate, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, pero miren el contrapunto este. Y comiste del árbol que yo te mandé diciendo no comas. Fueron contraórdenes. Y el pasaje lo que nos muestra, en este caso en particular, es que había 2 fuentes de autoridad. Y es un relato de cuál fue la decisión del hombre, en este caso de Eva, ante 2 fuentes de autoridad. Así que el tema de obediencia es a cuál fuente de autoridad tú vas a escuchar. Básicamente es eso. No nos pensemos tanto de, es que voy a desobedecer a Dios. No, la pregunta es a quién voy a obedecer. Este pasaje muestra 2 fuentes de autoridad. Simplemente ante cada crisis de fe o ante cada situación, el hombre elige la autoridad a la que decide obedecer. Eso es todo. Eva decidió obedecer a la voz de Satanás y no la que ya Dios le había dado. Y es imposible que obedezcamos a Dios y al diablo a la vez. Es imposible obedecer a Dios y al mundo a la vez. Pero el que es más común y más grave es que es imposible obedecer a Dios y a uno mismo a la vez. Hay personas que dicen, yo hago lo que a mí me viene en gana. Ahí está cristianos. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Sabes qué? Eso lo que está diciendo es, ante cada crisis, ante cada indecisión, yo presento mi autoridad personal a la otra autoridad que se me está presentando y siempre elijo la mía. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Humanismo. Eso es la creencia que yo soy Dios. Porque yo soy la autoridad máxima, por eso yo siempre me obedezco a mí mismo. Como les decía, la obediencia no trae siempre bendición. Lo que siempre trae son consecuencias, siempre. Y toda obediencia hace que el obediente reciba los beneficios, vamos a llamarle beneficios entre comillas, que su amo le ofrece. Romanos 6, la segunda parte del versículo 16 dice, a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. En otras palabras, si obedezco a uno, hay muerte, y si obedezco al otro, hay justicia y hay vida. Juan 10:10 es un pasaje que todos conocemos y que habla más o menos de la oferta de cada uno de los 2 amos. El ladrón, dijo Jesús, ¿y a quién se refería? A Satanás. El ladrón no viene sino, fíjense qué interesante, que él no dijo el ladrón vino para, sino que no viene sino para. En otras palabras, que nada de lo que Satanás hace está fuera de esto. Nada está fuera de esto, todo está incluido aquí. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Punto y coma. Semicolon. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está vamos a llamarle la oferta, las consecuencias de la obediencia a uno o de la obediencia al otro. En un lado tenemos hurto, muerte y destrucción, y en el otro lado tenemos vida y vida en abundancia. Ahora, en el caso del pecador, y me refiero al pecador no redimido, porque todos somos por naturaleza desobedientes. Y en nuestra relación, aún en nuestra relación con Dios, desobedecemos. ¿Hay alguien entre nosotros? Por favor, levante la mano. Si hay alguien que en el último mes no ha desobedecido a Dios en ningún momento. Sí, era para mandarlo a la oficina de liberación arriba, pues. Espíritu de mentira o de engaño. ¿Hay alguien entre nosotros? Levante la mano, por favor. Sin pena.
que no ha desobedecido a Dios en la última semana? Esta iglesia está en crisis, Dios mío. Que mucho desobediente. No. Perdón, lo que les estoy queriendo mostrar es que la desobediencia tristemente es parte de las situaciones cotidianas que tenemos que enfrentar. ¿Ok? Dios lo que quiere hacer en nosotros es que la desobediencia no sea un patrón y que haya aprendizaje cuando desobedecemos y haya crecimiento cuando desobedecemos. Te hago una pregunta. Si eres papá, ¿tu hijo alguna vez te ha desobedecido? Salieron los lobos. No. Ok, voy a cambiar la pregunta. Si eres papá, ¿tu hijo alguna vez te ha obedecido? Sin amenazas, digo yo, pues porque cuando uno dice te voy a, ahí obedece. Te hago otra pregunta. Si eres papá y tu hijo te ha desobedecido, ¿dejaste de amarlo por eso? No. Si en una situación similar más adelante tu hijo vuelve a desobedecer, ¿lo dejas de amar? No. ¿Te entristece? Sí. Pero entonces 2 semanas después, otra situación, desobedeció, pero te diste cuenta que no fue tan rampante. A lo mejor te sientes un poquito mejor. Y si se repite la situación más adelante y tú ves que el muchacho hizo lo que todo el tiempo tú querías, ¿qué sucedió? Hubo crecimiento. La desobediencia fue procesada para producir obediencia. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Ahora miren, en el caso del pecador no creyente, del no redimido, miren lo que dice Pablo en Romanos 6:15. Él dice, ¿qué pues? Claro, aquí le está hablando a cristianos, claro. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Noten que Pablo está haciendo una aclaración. Un nombre que se le ha dado a Pablo, extrabíblicamente, es el apóstol de la gracia. ¿Por qué? Porque fue de los autores bíblicos aquel que tuvo la revelación más profunda, más contundente y más atrevida de la gracia de Dios. Y cuando la gracia, y hago un pequeño paréntesis para aquellos que no han escuchado enseñanzas de la gracia es el fundamento de la doctrina cristiana. Es lo que hace la fe cristiana diferente a todas las religiones del mundo. Todas las religiones tienen un Dios que le llaman de amor, pero realmente está como listo para mandarte un rayo a tu primer error. Y la fe cristiana dice, tú no eres salvo por obras. Tú eres salvo porque Dios te ama y que envió a su Hijo para que si crees en Él, no te pierdas y tengas vida eterna. Y todo lo demás viene por gracia. Por gracia nacemos, por gracia somos sanos, por gracia somos salvos, por gracia prosperamos, por gracia ganamos el dinero que nos ganamos. Por gracia fue que recibimos los dones que tenemos, las virtudes y los talentos. Gracia se ha definido como un regalo no merecido. Y cuando decimos que es por gracia, quiere decir que no hicimos nada para ganárnoslo. Simplemente Dios, en su amor y en su misericordia, nos entrega una serie de cosas. Y la fe cristiana fundamentalmente cree eso. Y Pablo fue el precursor. Pero ¿qué sucede? Que Pablo se encuentra con un lío que se encuentran también los predicadores de gracia hoy día. Y es que hay personas que no entienden el mensaje. Porque dicen, si Dios me ama, si la salvación es eterna, si fue Él quien me salvó, si yo no tengo que hacer nada, pues no hagamos nada. Eso dijo el pastor, que somos salvos por gracia, así que comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces vamos a disfrutar la vida con todo lo que ella tiene. Y entonces Pablo se da cuenta que eso es una interpretación incorrecta de la gracia. Y él aclara que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, en ninguna manera. Y continúa el 16. ¿No sabes que si te sometes, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, escuchen esta revelación de un principio espiritual? No sabéis, sí, parece que no sabían, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis,
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Lo que Pablo está mostrándonos aquí, Pablo está explicando lo que pasó en el Edén. Pareciera que en el Edén Dios pudo haber dicho, mal hecho Eva, pam, pam, siga que usted es perfecta y vamos a hacer una raza perfecta. No, es que hay un principio espiritual que impregnaba la creación. Y es que tú te haces esclavo de aquel a quien obedeces. Eva eligió su autoridad sin saberlo, simplemente porque la obedeció. Y eso la ató. Y ató la raza humana completa porque ellos, Adán y Eva, eran la raza humana completa en ese momento. Y lo que está diciendo es que aún los cristianos, aunque tienen vida eterna, por la fe en Cristo, no están exentos del fenómeno del pecado. No para perdición, sino para consecuencias. En otras palabras, si tú haces pecado, te esclavizas al pecado. Todos nosotros, y perdonen que yo lo diga de esta manera, todos nosotros tenemos algún tipo de esclavitud al pecado en algún área de nuestra vida. Y Dios se ha dispuesto a liberarnos de eso. ¿Ok? Para algunos puede ser la pornografía, que es algo pues que uno lo ve como algo feo, maluco, y sí lo es. Pero para otros es la lengua, es el chisme, para otros es la queja. ¿Tú sabes que eso es una adicción? Para otros es el resentimiento, para otros es la mentira, para otros es la manipulación, para otros es la imagen, lo que otros piensen de ellos. Para otros es complacer a todos para tener buena reputación. Cada uno tiene su propia adicción y el Espíritu Santo quiere penetrar en cada una de esas áreas. ¿Por qué? Porque los creyentes, aunque fuimos liberados de la condenación del pecado, seguimos siendo víctimas de las consecuencias naturales del pecado aquí en la tierra, si se practica. Voy a eso ahora. Pecaremos porque no estamos bajo la ley. De ninguna manera, no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerles, eres esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y continúa diciendo en el 17, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, escucha esto, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos. Aquí hay una contradicción. Espérate, o sea, o soy libre o soy esclavo. Está diciendo que me hicieron libre y me hicieron esclavo, porque siervo es esclavo, tú lo sabes, ¿no? En el lenguaje bíblico. Gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que te entregaste, la fe del Hijo de Dios. Y libertado del pecado, viniste a ser esclavo de la justicia. En otras palabras, nadie es libre. ¿Quién dijo que eras libre? Somos libres para servirle a quien debemos servirle. Pero a fin de cuentas estamos sirviendo. Cuando un gobierno opresor, por ejemplo, yo sé que los venezolanos deben estar orando para que algo suceda y quiten no solamente a Maduro, sino todo el sistema de gobierno socialista que tiene el país como está. El día que los venezolanos griten, somos libres por fin, no son libres. Ahora hay un nuevo gobierno y tenemos que sujetarnos al nuevo gobierno. Lo que pasa es que da gusto sujetarse a una buena autoridad, ¿sí o no? Pablo lo que dice fue, cambiaste de administración. ¿No recuerdan lo que dice Colosenses? Que fuimos trasladados del poder de las tinieblas al reino de. ¿Y qué dijimos que es reino? Reino es un gobierno, es un sistema de leyes. Ahí tiene que haber obediencia también. Es que antes obedecíamos y ahora vamos a obedecer a otro. Y el 19 sigue diciendo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Qué tremendo, ¿no? Que el que está entregado a los pecados les sirve
a esas cosas. Así ahora, para santificación, presentad vuestros cuerpos para servir a la justicia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la autoridad que vamos a elegir? No es si vamos a obedecer o a desobedecer. No es tan sencillo como eso. O quizás es hasta más sencillo. Antes todo lo que poseíamos lo usábamos para pecar. ¿Sabías eso? Porque era para satisfacer las avaricias o los deseos del corazón o las diferentes cosas. Y ahora debemos presentar todo a Dios como nuevos instrumentos de justicia. Continúa el pasaje en el 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, no sé si nos damos cuenta que en cada fragmento de escritura y en sus contextos vuelve a aparecer el mismo principio de los dos amos. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre de la justicia. Mira eso. Cuando eres esclavo de uno, eres libre del otro. Y él decía, ¿tú sabías que tú eras libre de la justicia? La pregunta es, ¿y quién quiere ser libre de la justicia? Si todo el mundo clama por justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, permítanme el canje del término, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Ese pasaje no lo sabíamos todos. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios. Entonces noten que cada uno de los dos amos tiene su paga. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, una vez escribiéndolo a los Efesios, dijo unas palabras tremendas que creo que todos hemos escuchado, por lo menos los que hemos leído las cartas de Pablo. Y es más de lo mismo. Noten cómo en otro momento histórico de la iglesia primitiva, a otra iglesia, ahora a la iglesia de Éfeso, él le dice lo siguiente en el capítulo 2, versículo 1. Le dice, y él os dio vida a vosotros. Este es el pasaje, uno de los pasajes más contundentes de la gracia de Dios, cuando uno lo lleva hasta el 10, no vamos a leer hasta el 10. Pero sí, él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo, quiero enfatizar la palabra siguiendo, la corriente de este mundo, conforme, quiero hacer énfasis a esa palabra, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, escuchen cómo sigue, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren qué revelador este pasaje. Porque lo que está diciendo es que cuando tú estabas lejos de Dios, realmente no era a ti que obedecías. Tú obedecías tus pensamientos, tu carne, tus pasiones. Y Pablo tenía esa habilidad y esa revelación de identificar esos sentimientos internos como seres pensantes. ¿Recuerdan Romanos 7? En Romanos 7 él entra, es un tratado increíble de la carne y del espíritu, cuando él dice es que cuando quiero hacer lo que quiero hacer, no lo hago, hago exactamente lo que no quiero hacer. Y cuando quiero evitar lo que no quiero hacer, termino haciéndolo y descubro esta nueva ley, que el mal está en mí. Y ahí ese pasaje es contundente en la interpretación de que hay una vieja naturaleza dentro de nosotros que lucha contra la nueva naturaleza. Hace un par de años yo le hablaba del gato negro y el gato blanco, no sé cuántos recuerdan. Y eso es importante porque resulta que a la hora de la verdad, uno recibe las consecuencias dependiendo de a cuál de los dos gatos obedeces. Porque ese ser negro interior, ese no se va. Ojalá yo recibiera a Cristo y digo, Señor, te acepto en mi corazón y yo me arrepiento de mis pecados y se va la vieja criatura. No bajamos el cielo a la tierra, no hay nada que hacer. Olvídate. Pero resulta que no, que la vieja criatura queda ahí
con la intención y la misión de seguir saboteando las intenciones de la nueva criatura hasta el último de nuestros días. Y la vieja criatura es un representante de Satanás en nosotros, a la que el diablo le habla. Y es por ese lado que caemos. Y Pablo en este lenguaje, él dice que nosotros estábamos siguiendo, en otras palabras, obedeciendo la corriente de este mundo conforme a tomando la forma del príncipe de la potestad del aire. ¿A quién se refiere? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, noten el calificativo. Por si acaso, aclaro algo. Los cristianos desobedientes no son hijos de desobediencia, son cristianos desobedientes. Hijos de desobediencia es un título, por llamar así, a los que están completamente perdidos. Y perdidos significa sin Cristo. Eso es lo que es perdido. ¿Okay? Haciendo la voluntad de la carne. En otras palabras, tú no estabas haciendo ni siquiera tu propia voluntad. Por eso es que él decía, es que yo quiero hacer algo, pero hago otra cosa. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira. Otra vez, está hablando de que nuestra obediencia realmente es la obediencia a la fuente de autoridad incorrecta. Ahora bien, yo quiero terminar esta última parte reflexionando e invitándoles a reflexionar en lo siguiente. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué ante dos fuentes de autoridad podemos elegir la incorrecta como hacemos no pocas veces? Todo se resume en un problema de discernimiento. Por lo menos así yo lo veo y les voy a explicar por qué. Claro, hay pasiones, obviamente. Pero noten que la gente, nosotros sí tenemos fuerza de voluntad, aún creyendo que no la tenemos. Vamos a suponer que tú estás a dieta y te ponen un pedazo de torta al frente, pero de esas que tú dices, que te grita, cómeme. Y te hace ojitos así, tú sabes, sí. Y tú, no puedo, no debo. Y tú dices, no, esta me la como yo porque no me aguanto. Y le vas a meter el tenedor y te ve el jefe. Y el jefe te dice, ¿tú no estabas a dieta? Sí, jefe, pero pero yo he estado juiciosa. Entonces yo me doy mis premios y empieza a decir, o sea, la carne empieza. Y el jefe, que ya por alguna razón está hasta aquí, con las frustraciones de esta empleada, le dice, mira, yo te voy a decir francamente, tú te comes eso y te puedes despedir. Quiero tu carta de renuncia. Te hago una pregunta, ¿se come el ponqué? Yo conozco algunas que sí, pero bueno. No se lo come. Oye, ¿y por qué de momento tuvo una fuerza de voluntad? Claro, si la motivación es la suficiente. Ella pudo discernir cuál era la fuente que debía obedecer, la fuente de autoridad, porque pudo percibir las consecuencias. Es un tema de discernimiento. Muchas veces, cuando nosotros negociamos en nuestra mente, hago esto o hago lo otro, y uno dice, ¿será la carne? Yo creo que esto es del espíritu, y yo creo que hemos pasado por esto. Y es peligroso porque muchas personas subliman. Por eso es que muchos líderes espirituales tienen grandes sueños y son sueños de su carne maquillados como de Dios. Como me dijo una vez un pastor, no me dijo, sino que supe que lo había dicho. Dijo, no. Le propusieron algo que involucraba a él ser parte de un equipo donde él estaría sujeto. Él dijo, no. A mí Dios me dijo que yo sería cabeza y no cola. Sí, qué bonito. ¿Te das cuenta cómo usan la Biblia para justificar un tema de ego? Claro. Ahora bien, miren el pasaje de Isaías 5:20. Este expresa fundamentalmente la falta de discernimiento del ser humano. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Ese es el
caso más craso de falta de discernimiento. ¿Por qué es que es discernimiento? Discernimiento no es un don espiritual. Existe un don que se llama el don de discernimiento de espíritus. ¿Okay? Discernimiento es una palabra que se refiere a la capacidad para tú distinguir, discriminar, saber diferenciar esto de esto. Y lo que está diciendo es que este es el caso craso de la falta de discernimiento, que no es que no sepas qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que ya a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Donde no hay fronteras, donde las cosas se cruzaron en una dirección y en otra, y creo que están de acuerdo que estamos en una sociedad que está viviendo eso exactamente. Hoy día, el mundo le llama bueno a lo malo y le llama malo a lo bueno. En estos días salió el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que si ustedes saben es cristiano, y él mismo lo dice abiertamente, que él dice, todos los días en la mañana lo primero que yo hago es conectarme con el gran libro, él le llama el gran libro. Y él habla de sus experiencias con Dios. Entonces, él es la burla de muchas personas y de humanistas y de ateos. Y en estos días, una mujer de uno de estos programas de chismes de televisión, pero que comentan muchas cosas políticas también, son bien antiderechas, son bien de izquierda, son bien antigobierno, bien anticonservadoras, son bien liberales. Entonces una dijo que lo peor que tenía el gobierno ahora mismo era la fe del vicepresidente, que esa era lo más nociva, que eso era lo más peligroso para el país. Noten cómo a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo bueno. Se glorifica el aborto, se glorifica la fornicación, se glorifica el libertinaje, el homosexualismo, se glorifica. En estos días hablaba yo con unas personas, con el concejal que les comentaba, un hombre de Dios, y entonces decíamos, qué increíble que hoy día en Estados Unidos, pero en el mundo entero ya cada vez más, ser homosexual es una clase, es una élite. Es una élite. Yo no que yo tenga problemas con las personas homosexuales en el sentido de que me queje de eso, ¿no? El problema es que ¿por qué una élite? ¿Por qué tienen unos derechos que nosotros no tenemos? O sea, en Estados Unidos tú puedes insultar a un cristiano y se te suman 2 o 3 y no hay ninguna consecuencia legal, pero atrévete a decir cualquier cosa contra un homosexual, los problemas que primero se te viene la sociedad entera a través del Facebook y del Twitter. Y segundo, puedes tener problemas legales, claro, legales. Eso es llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno. Repito, yo no creo en la homofobia. Yo creo que los cristianos han sembrado también mal, porque han visto en el homosexualismo un pecado a nivel de la blasfemia del Espíritu Santo. Es una cosa que lo más asqueroso que hay. Y el pecado es asqueroso todo. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente las personas con el problema homosexual se han sentido marginados, no por toda la iglesia, por un sector de la iglesia. Pero esos han hecho suficiente ruido como para causar daño. Y ahora ellos están pasando la factura y cobrándole al mundo todo lo que sembraron mal contra ellos. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hebreos 5 dice lo siguiente, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, escucha, para los que, énfasis, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuál es el problema? El problema es que la obediencia se aprende, pero no podemos aprenderla si no la ejecutamos. Porque es el uso, precisamente, lo que produce esa afinación del discernimiento. Voy a leer otra vez. Todo aquel que participa de la leche, se refiere a los rudimentos simples de la fe cristiana, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso,
Entonces, qué tremendo, que al maduro le llama no aquel que sabe mucha Biblia, ni aquel que hizo seminario y que hizo 4 años, ni aquel que terminó el Instituto de Vida, ni aquel que está cantando en la alabanza. Maduro es una persona que ha utilizado, dice que por el uso, tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, que tenemos que utilizar nuestros sentidos y sacamos músculo en el camino. No puede haber obediencia mágicamente. Tiene que haber obediencia a través de un proceso de crecimiento y de fortalecimiento. Pero si no somos obedientes en lo mínimo, ¿cómo vamos a hacerlo en lo máximo? Y cuando hablamos de estos temas, pues obviamente se presta para tantas cosas. Para tantas cosas. Cada uno tiene unos desafíos. Yo tengo los míos. Yo tengo áreas de desobediencia que Dios sabe que están frente a la cruz y que los estoy enfrentando y que los estoy trabajando. Y cada uno tiene los suyos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? En este pasaje aparecen 3 elementos. La palabra de justicia, que tiene 2, vamos a decir que tiene la leche, que es la doctrina básica, y el alimento sólido, que es la iluminación profunda. Aparece el uso o el ejercicio. Es la práctica de los principios sembrados por la palabra. ¿De qué sirve? Y eso lo aprendieron en la clase de hermenéutica los que estuvieron aquí en el curso del sábado hace 8 días. ¿Y cómo sabe, pastor? Si usted estaba en Charlotte, porque me conecté y cogí toda la clase, 8 horas ahí pegado al pastor Benjamín viendo la... Y una de las, y también esto fue tema del primer curso allá en noviembre, de las 7 claves del aprendizaje, que no tiene ningún sentido leer la Biblia si no es para obedecerla. La Biblia se lee no para informarte, se lee para obedecerla. Es como un manual de instrucciones. Cuando tú estás armando un equipo nuevo o un mueble nuevo, tú sacas el manual, el folleto de instrucciones. ¿Y qué haces tú? Mira, que meta el cimiñón con la coclaina. Son palabras que usamos en mi país cuando no sabemos cómo llamarle a la cosa. No es grosería por si acaso, ¿ok? Mira, este cimiñoco va en la coclaina aquella y entonces tenemos que... ¿Para qué es que uno coge? ¿Para qué tú vas a abrir las instrucciones de armar algo si vas a hacer la cosa como te da la gana? ¿Has visto un mueble armado por alguien que le dio la gana? Le sobró la puerta, el canal de abajo se quedó por fuera, quedó una pata en el centro en vez de a los lados, sobraron tornillos por todos lados. No, pégalo contra la pared y eso ahí no se nota. Tú sabes. Y así está la vida de muchos creyentes. La Biblia se lee para obedecerla, por lo tanto hay unos riesgos. Porque cuando tú leas, ¿tú te acuerdas que yo te decía algo? Yo no sé si recuerdan, yo insisto en esto. La gente tiene la tendencia de buscar a Dios en oración para que Dios le resuelva sus problemas, ¿sí o no? ¿Eso está mal? No, no está mal. Él es la fuente de nuestra revelación, de nuestra inspiración. Pero yo les decía hace un tiempo que cuando vayas a orar, pilas, ten cuidado. Porque muchas veces vamos delante de Dios buscando soluciones y en lugar de soluciones lo que encontramos son instrucciones. ¿O a quién no le ha pasado que estás orando por alguien y de momento el Espíritu te dice, vete y pídele perdón? Yo reprendo al diablo que se mete en mis oraciones, Satanás, tú no tienes espacio aquí. O oramos por finanzas y el Espíritu te dice, valora el trabajo que tienes y sé más productivo. Eso no es lo que yo quería escuchar. Yo quería un milagro. Que alguien me sembrara 10 millones de pesos. Y no que Dios me dijera que trabajara más fuerte en un trabajo que detesto. Entonces, no sé si me hago entender. Acercarse a Dios es acercarse a una fuente de sabiduría. Y esa sabiduría, cuando la ejecutamos, empieza a traducirse en fruto en nuestra vida. Y el tercer elemento que aparece aquí, lo primero es la palabra, el segundo es el ejercicio, la práctica, el uso. Y el tercero es el discernimiento.
Discernimiento del bien y del mal, que es la madurez. Madurez es discernimiento del bien y del mal. Tú sabes que en 1 Corintios 11, cuando leemos los pasajes de la Santa Cena, dice que Pablo dice, me he enterado que entre ustedes hay divisiones. Y luego dice, pero es que es necesario que las haya, para que se manifiesten los que son aprobados. En otras palabras, para identificar a los maduros. ¿Sabes por qué? Porque ante las divisiones, cada persona tiene que saber a quién escucho. La autoridad del Espíritu o la autoridad de mi carne que quiere que se resienta. Que no le hable otra vez. Que no lo salude. Entonces, cuando tú me has ofendido y al otro día te doy la mano, te abrazo y te doy una sonrisa, eso es un indicador de que yo atendí la autoridad correcta aquí dentro. ¿Me estoy haciendo entender? Y noten que el pasaje dice los que han alcanzado. Y dice los que por el uso tienen ejercitados. Está hablando de que de un proceso. Por eso les usaba el ejemplo del niño que a lo mejor desobedeció varias veces y termina obedeciendo. Así que, ¿sabes qué? Dios tiene paciencia y tiene tiempo. Es a nosotros que nos acaban las dos cosas. A veces tenemos que tenernos un poquito de misericordia de nosotros mismos. A veces esas frustraciones con nuestras debilidades, en lugar de llevarnos a superarlas, nos lleva a deprimirnos y a tomar rabia. Pero sabes que Dios está en el proceso y está caminando contigo. Y esa área en la que somos desobedientes, te tengo una buena noticia. Muy posiblemente vas a ser obediente en esa área. Pero todo depende de si tú asumes este proceso de ejercitar tus sentidos por medio del uso. Ejercitar los sentidos por medio del uso. Si tú no los usas, si no los empiezas a trabajar, no hay esperanza. Y no vamos a cumplir nuestro propósito. Voy a saltar al pasaje de 1 Corintios 3 que tenía y quiero terminar con el pasaje de Hebreos 13. Antes de leerlo, yo les decía que todo es por gracia. Y debemos entender que el tema de la gracia no es fácil. Leía un libro hace un tiempo, libro grueso, ¿cómo se llamaba? Hablaron de gracia, creo que era. Y el autor, que es una autoridad en el tema de la gracia, él mismo decía, no hay nadie autoridad en la gracia. Es un tema tan complejo que yo cada día me encuentro que hay un legalista dentro de mí. Y la gracia de Dios es lo único que neutraliza eso. ¿Y por qué estoy ahora hablando de gracia para cerrar el tema esto? Porque una de las cosas que tenemos que entender es que Dios nos ama y que Él es el primero que quiere nuestra obediencia. Y que Él tiene el poder para hacernos obedientes, pero nunca lo usa. Qué cosa tan tremenda. Yo a veces le he dicho, Señor, pero ¿por qué no me obligas? Oblígame, no me moleste, te doy permiso. Pero ahí está esa, como cuando el marido le trae flores a la esposa de mala gana. Tenga ahí sus flores. Y dice, no, no, así no sirve. No las quiero. O sea, la voluntad, como Dios hizo hijos y no hizo robots ni siervos, pues obviamente esto es un proceso donde tenemos que estar involucrados. Él nos derrama su gracia y nos capacita, pero somos nosotros los que caminamos, ejercitando los sentidos. Entonces quiero terminar con el tema de la gracia porque tenemos que reconectar con la fuente. Lo que quiero decir es, ¿sabes qué? No podemos solos. Yo sería irresponsable si ahora yo le dijera a la iglesia, así que pónganse las pilas, ahora todo el mundo obediente, a ver. El proceso es más complejo y es más misterioso. Tiene que ver con tu propia relación con Dios. Tiene que ver con tus procesos con Dios. Tiene que ver con esa convicción que el Espíritu te da de poner en práctica, por el uso, ejercitar tus sentidos. ¿Tenemos la responsabilidad? Sí. Si no, primero no vas a ser feliz. Segundo, no vas a cumplir tu propósito. Tercero, no vas a alcanzar aquello que Dios quiere que alcances. Porque todo tiene que ver con su reino y con sus propósitos. Y el pasaje con el que quiero terminar es el siguiente.
Hebreos 13, 20 dice, y el Dios de paz. ¿Cómo le llama a Dios aquí? Dios de paz. Y cuando dice Dios de paz, ¿qué estará queriendo traernos con eso? Pues yo no sé, yo creo que las pasajes en la Biblia, los términos no son accidentales. Yo creo que está hablando, yo creo que nos está invitando a descansar. Está diciendo, tranquilo. Y el Dios de paz, pero mira cómo continúa, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ahora habla de su poder, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. ¿Qué palabra tan tremenda? Os haga aptos. ¿Qué quiere decir eso? Te capacite. Sin Dios no puedes hacerlo. Tú puedes tomar una decisión. Sin Dios no tienes nada que hacer. Y muchas veces no la tomamos porque no vemos a Dios en el paseo. Os haga aptos en toda obra buena, escucha esto, para que hagáis su voluntad. Y el Dios de paz te haga apto para que hagas su voluntad. Haciendo, esto está mal, si eso estaba duro, ahora viene peor. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a estar de pie, por favor. Les resumo esto último. Lo que dice, o parte de lo que dice la doctrina de gracia, es que nosotros no podemos, por nuestras propias fuerzas, y por esa razón Dios tiene que operar a través de nosotros. ¿Y por qué tanto llamado a que nosotros operemos? Porque nosotros mismos, a través de escuchar la autoridad incorrecta, le impedimos al Espíritu de Dios trabajar a través de nosotros. Eso también es controversial. ¿Cómo nosotros podemos impedirle a Dios cuando Él es Dios? Pues yo lo comparo, si me permiten, con el respeto que uno puede tener a los propios hijos. Que a lo mejor uno va a la puerta y pum, 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 y le golpea y abre. Y a lo mejor dice, papá, yo no quiero hablar ahora. Y a lo mejor uno sabe que uno es la cabeza del hogar y que los hijos están bajo autoridad, pero uno dice, bueno, mijo, hablamos luego. Y uno da media vuelta y se va, no sé. Pero si yo quiero, entro. ¿Tú sabías eso? Yo creo que los padres no deben tener áreas vetadas en la casa. Yo creo que los padres tienen acceso a todo hasta los 18 años. ¿Por qué te ríes? Muy tarde. Yo creo que debemos tener acceso a todo, a las contraseñas, a los cajones, si me quiero meter al cuarto y esculcarle lo que me dé la gana, lo hago. Yo tengo una orden de cateo permanente. No la uso. ¿Ah? Pero a la misma vez hay esa consideración y ese respeto. Yo veo a Dios operando así. Y muchas veces en esa lucha nuestra interna, de las fuentes de autoridad, ¿me obedezco a mí mismo? ¿Obedezco lo que dice el mundo? Ya sé que si obedezco lo que dice el mundo o lo que yo digo por mí mismo, estaré desobedeciendo a Dios, porque la obediencia a una autoridad implica la desobediencia a la otra. Y en la medida en que nos atrofiamos obedeciendo la carne, nos corrompemos. Nuestra conciencia se cauteriza. Y ya después casi ni escuchamos la voz de Dios. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún área. Y el Dios de paz os haga aptos para que hagáis su voluntad. Padre, te damos gracias en esta hora y te damos gracias por este día hermoso, por el inicio de una nueva semana. Gracias por esta iglesia, Señor, esta casa espiritual. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia. Y gracias, mi Dios, porque hemos entendido que la gracia responsable
nos lleva a ser responsables. A entender que la libertad no es para elegir en todos los casos todo lo que yo quiera. Entender que hay unos preceptos. Entender que hay un reino. Que hay unos propósitos. Que hay una agenda divina, Señor. Venga tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad. Como en el cielo lo hacen los ángeles y los arcángeles, queremos nosotros también. Concédenos, Señor, de la mano, poquito a poco, entender esto y ir caminando contigo e ir usando en las pequeñas oportunidades, en las pequeñas experiencias, para ir desarrollando músculos, Señor, el músculo de la obediencia. Desarrollar discernimiento del bien y del mal, Señor, fortaleciendo nuestros sentidos. Enséñanos y ayúdanos a arriesgarnos. A veces no nos atrevemos a arriesgarnos. Muy a menudo somos débiles, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Sabemos que eso no es negociable. Y en lugar de perdónanos, Señor, hoy te decimos gracias por tu perdón, Señor. Pero no queremos entrar en círculos viciosos, Señor. Queremos identificar esas áreas, mi Dios, donde quizás estamos en un lodazar y no progresamos, mi Dios. Te pido a aquellos que tienen un problema de resentimiento porque han sido heridos. Sabemos, mi Dios, que quien así esté goza de tu amor y de tu paciencia, pero no de tu aval. Ha estado escuchando su propia voz. La voz de la justicia propia y no la justicia de Dios, que es la justicia que perdona y pasa la página. Hay algunos, mi Dios, que no se están ganando el dinero de la manera correcta y tienen temor de hacer unos movimientos por el impacto financiero que se pudiera traer. Pero enséñales, oh Dios, que el reino es reino. Y que aquí en el reino, dentro de los preceptos divinos, mi Dios, la meta es hacer las cosas como se hacen en el cielo, mi Dios. Hay algunos, mi Dios, que tienen problemas con su lengua, que pronuncian lo que no deben, que maldicen cuando se enojan, que se quejan continuamente. Señor, saboteando tu propio propósito en sus vidas. Entendemos hoy, Señor, que es un tema de discernimiento en el que están siguiendo la autoridad, Señor, de su mente, de sus pensamientos, de su carne, como decía Pablo. Mira aquellos, mi Dios, que tienen algún tipo de adicción a alguna sustancia, a alguna conducta. Te pedimos, Señor, la revelación de tu palabra en nuestras mentes. Te pedimos, Señor, que nos hables, que nos ilumines, que nos traduzcas con tu Espíritu, Señor, la intención de tu palabra. Y que cuando nos acerquemos a ella, no nos acerquemos como viendo palabras utópicas diciendo, ay, qué lindo sería esto, sino como personas que estamos facultadas para obedecer. Gracias, mi Dios. Yo bendigo en el nombre de Jesús cada persona y cada familia en este lugar. Si alguien entre nosotros, Señor, no ha vivido la experiencia del nuevo nacimiento, en el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego que tu Espíritu Santo en este momento le hable de quién es Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de señores, el Alfa y la Omega y el único camino para llegar a Dios Padre. Concede vida eterna a través de la fe en Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Convence el corazón de tus elegidos. Te presentamos nuestra semana, Señor, y te pedimos que sea una semana exitosa, bendecida,
donde podamos adelantar tu agenda más que la nuestra, que podamos afectar personas, entender que este mundo necesita la manifestación de los hijos de Dios, no con manifestaciones religiosas, ni con regaños ni reprensiones, sino con comprensión, amor, pero con claridad en las posturas, mi Dios. Ayúdanos a servirnos unos a otros y bendecirnos unos a otros, y cada día ser más y más esclavos de la justicia. Te presentamos esta tarde, este día, el resto de la semana y toda nuestra vida. Oramos estas cosas con gratitud, Señor, y creemos que van a suceder tal como hemos pedido, por los méritos de y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, Dios les bendiga. Son las 12. Ok, chévere.